Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy vamos a dar inicio a la clase 3 de esta diplomatura, donde vamos a ver otro grupo de microorganismos de importancia en los alimentos. Estos microorganismos los vamos a llamar alteradores de la calidad. Pero no quiero que los veamos como aquellos que modifican la textura, ¿sí? o cambian la apariencia del alimento. Quiero que lo veamos de una manera más global, entendiendo lo que es la ecología de la alteración. Y dentro de esto quiero que hablemos del desperdicio de los alimentos y de la sostenibilidad global. Por ello, quiero que nos detengamos a ver los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos que entender que la gestión de la calidad alimentaria ya no puede analizarse de forma aislada en una mesada de laboratorio o en algún punto de la cadena productiva de ciertos alimentos, ya que estos objetivos son llamados globalmente para proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad en el año 2030. Tradicionalmente a nosotros, los profesionales de los alimentos, siempre nos convocan para lo que es la premisa del hambre cero, ¿sí? Que lo que significa es que debemos producir más. Ahora bien, ¿qué sentido tiene si producimos más, pero no podemos conservar eso que producimos? Entonces, en ese caso, creo que también incluimos lo que es el objetivo, ¿sí? de desarrollo sostenible 12, que habla de lo que es la producción y el consumo, ¿sí? responsable. Básicamente, dicho en otras palabras, tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, cuando un lote de alimentos se altera microbiológicamente, ya sea por algún hongo, alguna levadura o alguna bacteria, y esto nosotros lo rechazamos como consumidores, nosotros vemos ahí que hay una pérdida económica, ¿sí? Pero viéndola solamente del lado comercial. Ahora, si también nos ponemos a englobar todo lo que es la producción en el ambiente, vamos a ver que es un fracaso sistémico. Entonces, quiero que veamos a lo largo de esta diplomatura y especialmente en este bloque a los microorganismos alterantes no como un problema de aspecto y textura, como les dije anteriormente, sino que los estudiemos como indicadores ecológicos. De esta manera vamos a poder entender cómo ciertos microorganismos colonizan un alimento y estos a su vez van a interactuar de diferente manera según los factores de pH, la actividad de agua que tenga ese alimento. También tenemos que tener en cuenta que este cambio climático está modificando los patrones geográficos de estos tipos de deterioros y que nuestra herramienta principal va a ser diseñar sistemas de conservación más eficaces y sostenibles. Entonces, lo que tenemos que hacer es, al extender la vida útil de un alimento de una manera segura, vamos a estar defendiendo activamente la seguridad alimentaria mundial, pero a su vez vamos a estar pensando también en el medio ambiente. Entonces, para entender la gravedad de la situación, quiero que pensemos en las toneladas de alimento que se van a tirar porque algún microorganismo, ¿sí? colonizó antes del tiempo que correspondía a ese alimento y todo lo que representa esa pérdida en miles de litros de agua desperdiciados, en un suelo desgastado, en combustible quemado en el transporte y en las horas de trabajo humano que al final no sirvieron para nutrir a nadie. ¿Sí? Piensen que, según la FAO, un tercio de los alimentos producidos globalmente se pierde o se desperdicia y una parte enorme de esa pérdida son matrices animales y vegetales que ocurre por fallas de conservación microbiológica, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta esto y a partir de ahora en toda la presentación lo tengamos presente. Entonces vamos a definir a lo que llamamos una alteración o un deterioro dentro del alimento. Es la característica, ¿sí? que nosotros le damos al alimento, ya sea que esté dañado por agentes microbianos, químicos o físicos, de forma que es inaceptable para el consumo humano. Dicho de otras palabras, es un proceso metabólico que va a convertir al alimento inaceptable para el consumidor. Y esto, ¿dónde nosotros lo vamos a evidenciar? Más que nada en lo que es el aroma, el sabor, el color, la textura y la composición química de este alimento. Tenemos tres tipos de factores de alteración de alimentos. Tenemos los factores físicos, como los golpes, los cortes, la desecación y la congelación.
Luego tenemos factores químicos, que estos pueden ser por rancidez o por pardeamiento. Y por último, tenemos factores biológicos, que estos pueden ser enzimas e insectos, parásitos, roedores o aves o microorganismos. Tenemos que saber entonces que estos microorganismos alteradores son este grupo que va a modificar la apariencia y la característica de un alimento. Estos microorganismos pueden ser bacterias, levaduras o hongos. Y cualquiera de ellos simplemente, sí, pero a su vez significativamente, va a perjudicar, sí, o cambiar o modificar su vida útil. Que la vida útil en un alimento es el tiempo en el cual un alimento va a permanecer de manera estable, va a conservar sus características organolépticas, nutricionales, físico-químicas y microbiológicas propias. Entonces nos podemos poner a pensar, ¿de dónde van a provenir estos microorganismos alteradores o microorganismos de deterioro? Pueden estar en la microflora inicial del alimento, ¿sí? Por la superficie del alimento, pueden estar en el interior, pueden provenir del ambiente o pueden también provenir de otras diferentes contaminaciones. Los factores que van a determinar el tipo de microorganismo que va a crecer en ese alimento van a ser las características propias que tiene ese alimento, el ambiente, ¿sí? Donde se va a mantener ese alimento y las interacciones entre los microorganismos que van a colonizar inicialmente y los que le van a proveer del ambiente, como dijimos anteriormente. Esto para que tengamos una idea, ¿sí? De las condiciones de conservación y la vida útil de alimentos hablados de manera general. Por lo general, los microorganismos refrigerados tienen una vida útil de entre 1 a 6 semanas. ¿Qué microorganismos van a colonizar a los alimentos refrigerados? Por lo general son microorganismos alterantes llamados ciclótrofos, ¿sí? Que son los que crecen en los 5 grados centígrados más o menos, y algunos patógenos pueden ser. ¿Qué va a controlar el tipo de crecimiento? Y si el alimento tiene un tratamiento térmico, ¿sí? El pH de ese alimento y si posee algún tipo de conservante. Luego tenemos los alimentos congelados, donde por lo general tienen una vida útil entre 6 meses a 2 años. En principio no va a haber riesgo, pero sí podemos llegar a evidenciar algún deterioramiento enzimático en el alimento. Y por último, vamos a tener a los microorganismos, a los alimentos, perdón, que son estables a temperatura ambiente, ¿sí? Y que tienen una vida útil entre 6 meses también a 2 años. Este alimento tiene una cierta característica que no suelen crecer bacterias porque tienen muy baja la actividad de agua. Por lo cual tenemos que mantener esa característica en ese tipo de alimentos para evitar que pueda colonizar alguna bacteria y así desarrollar su crecimiento. Vamos a ver las características generales de los vegetales para poder entender qué tipo de bacterias o de microorganismos van a querer prosperar dentro de este alimento. Vamos a ver que tenemos en los vegetales un 88% de lo que es agua y nutrientes. Luego tenemos un 8,6% de lo que son carbohidratos, un 1,9% de lo que es proteínas y por último, en baja proporción, un 0,3% en lo que es grasa. El pH de los vegetales sí es muy compatible con el de muchas de las bacterias, por lo tanto, estas pueden crecer fácilmente dentro de los vegetales. Tenemos que entender que las bacterias que se colonizan en los vegetales van a producir pectinasas que son capaces de romper las capas exteriores que tienen estos vegetales y colonizar así los tejidos internos. Tanto en el caso de las bacterias como en el de los hongos, el deterioro se puede iniciar incluso antes de la recolección y se ve favorecido por cualquier circunstancia que altere la integridad física del vegetal, ya sea por algún golpe, ¿sí? O algún tipo de mecanismo físico que haya roto esta membrana protectora que le hablamos, ¿sí? Cuando hablábamos acá al principio, la capa exterior de los vegetales. Algunos ejemplos de bacterias que pueden colonizar a los vegetales tenemos la erwinia, que esta va a producir una podredumbre blanda bacteriana. Luego tenemos algunas especies de hongos como la Botrytis cinerea, que va a causar también una podredumbre mohosa gris. Luego vamos a tener el Geotichum candidum, que causa podredumbre blanda acuosa.
Y por último, el Rhizopus stolonizer, que va a causar lo que es la podredumbre blanda, ¿sí? Obviamente estos son todos nombres científicos, ¿sí? Pero para que más o menos tengamos idea cuando los escuchemos nombrar o cuando los veamos, que van a ser todos ellos una característica de lo que son los microorganismos alterantes en los vegetales. Ahora también tenemos que ver que vienen, ¿sí? Por facilidad y porque el comercio ha cambiado constantemente, vamos a tener lo que es frutas y hortalizas trozadas, ¿sí? En este caso también tenemos que tener en cuenta de que pueden colonizar bacterias en ellas porque son frutas, ¿sí? O hortalizas que están mínimamente procesadas, o sea que tuvieron una manipulación. El envase también puede contener microorganismos o puede hacer, ¿sí? Que a través de los poros, si no tiene una capa protectora o es de algún material poroso, ingresen microorganismos. Tenemos que ver si hay presencia de oxígeno, ¿sí? Si son envasados al vacío, por ejemplo, y ese envase no es del todo hermético, puede haber presencia de oxígeno. Tenemos que ver también el tema del lavado, del trozado, ¿sí? Que ahí puede haber una recontaminación. Tenemos que ver lo que son las superficies de contacto, ¿sí? Dónde se van a almacenar, también lo mismo dónde se van a dejar antes de ser envasadas. Luego tenemos que ver también lo que es la humedad, ¿sí? Si no son selladas al vacío y en qué envase se colocan y hasta dónde se mantienen para no generarle más humedad. Recuerden de que el porcentaje de lo que es frutas y hortalizas tiene mucha cantidad de agua. Y todas estas cuestiones, si no las tenemos en cuenta, obviamente que van a hacer que haya un crecimiento microbiano en estos alimentos. Entonces, ya que estuvimos hablando de los vegetales por un lado y ahora vimos lo que es las frutas y los vegetales trozados, vamos a ver las ciertas características principales que tienen las frutas para entender qué tipo de bacterias pueden colonizar. Tenemos que saber que las frutas tienen un 85% de agua, ¿sí? Un 13% de hidratos de carbono, por lo que la cantidad de agua disponible es un poco inferior a la de los vegetales. Habíamos dicho que en la de los vegetales era un 88%. Y los porcentajes medios de proteínas y de grasas son entre 0,9 y 0,5 de porcentaje respectivamente, que no van a inferir mucho en este tipo de análisis cuando vamos a hablar de los microorganismos, ¿sí? Alterantes. Lo que tenemos que tener en cuenta en las frutas, ¿sí? Que tienen un pH bajo, entonces frente a estas circunstancias pueden crecer lo que son las moho y levaduras principalmente y alguna u otra bacteria. Entonces, con las características que vimos anteriormente, ¿podemos decir que las frutas son propensas al deterioro? Sí, porque más allá de que tengan un pH bajo, ¿sí? De 4,5 y una actividad de agua alta y tengan la piel más gruesa, pueden ingresar lo que son las levaduras y los mohos porque ellas van a destruir los polisacáridos estructurales, ¿sí? Y ni que hablar si esa fruta previamente tuvo algún impacto físico o algo que pudo romper esa piel más gruesa que sería la capa externa de protección. Entonces, algunos ejemplos de microorganismos que pueden alterar las frutas tenemos el Aspergillus, ¿sí? La Botrytis cinerea, al igual que las verduras, que los vegetales, que la vimos anteriormente. El Rhizopus stolonifer, que también lo vimos anteriormente en lo que eran las verduras. El Penicillinum, ¿sí? Que produce esta podredumbre mohosa azul y los otros tipos, ¿sí? Que también son casos menos comunes, pero los principales son los que les nombré anteriormente. En esta diapositiva es para que vean en ese cuadrito los diferentes tipos de bacterias que preferentemente colonizan cada tipo de fruta, ¿sí? Puse las principales como la naranja, la manzana, la pera, el tomate, la fresa, la uva, ¿sí? La banana. Y imágenes como para que ustedes también comiencen a relacionar el nombre de la bacteria con el tipo de alteración que puede obtener o que podemos llegar a ver en el alimento. Ahora bien,
Estuvimos hablando en cada una de lo que eran los vegetales y las frutas, estuvimos hablando del agua, ¿sí? Presente en los alimentos, porque es uno de los factores principales que las bacterias utilizan para colonizarlos. Pero tenemos que saber que es un parámetro, ¿sí? Que nos va a ayudar a entender cuán propenso es nuestro alimento al deterioro. Porque tenemos que saber que a mayor porcentaje de agua va a haber mayor susceptibilidad al deterioro por ciertos microorganismos. Ahora, alimentos con igual porcentaje de agua puede tener una distinta susceptibilidad al deterioro. Porque, por ejemplo, tenemos lo que es la mermelada, por un lado, y por otro lado tenemos pan. Los dos alimentos, ¿sí? Tienen un 30% de agua. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En que la mermelada tiene mucho soluto, ¿sí? Tiene mucho azúcar, por lo cual tiene menos, ¿sí? Predisposición a ser alterada, al igual que, por ejemplo, el pan, que no tiene esa cantidad de agua disponible. Ninguno de los dos tiene esa cantidad de agua disponible en el alimento para que los microorganismos la ataquen. Pero si nosotros vemos el porcentaje global y decimos que es un 30%, tal vez nos parezca demasiado. Lo que quiero llegar con esto es que tengamos que tener en cuenta qué tan disponible está el agua en el alimento, más allá del porcentaje de agua que estemos hablando. Si nosotros sabemos que un alimento va a tener un 30% de agua, pero libre, que va a estar disponible para los microorganismos, podemos decir de que nuestro alimento sí puede estar propenso a deteriorarse. Ahora, si nosotros sabemos que nuestro alimento tiene un 30% de agua, pero ese agua no está libre, puede ser de que esté menos propenso a que lo ataquen las bacterias, ¿sí? O que logren colonizarlo. ¿Se entiende? Entonces, si pensamos en los cereales, que son tipos de alimento que tienen un bajo contenido de agua, ¿sí? Hace que solo cierto tipo de bacterias y de hongos sean capaces de producir algún tipo de deterioro en ellos. El mayor inconveniente de estos alimentos son los hongos que van a producir micotoxinas, ¿sí? Es muy poco probable que una bacteria pueda colonizar en algún tipo de cereal o de alimento con bajo contenido de agua libre. Eh, Uno de los principales riesgos en lo que son los cereales es el Aspergillus flavus, ¿sí? Este va a producir una aflotoxina. Después tenemos el penicillium, que también va a producir el tipo de aflotoxina que es la islanditoxina. Y luego, por último, tenemos el Fusarium graniarium, que este va a producir una fusariogenina, ¿sí? Son todos tipos de hongos que lo complicado de ellos es que producen micotoxinas, ¿sí? Entonces, eso es donde nosotros vamos a tener que hacer mucho hincapié. Como estuvimos viendo que la cantidad de agua que esté libre en un alimento puede ser perjudicial, ¿sí? Para el alimento y después para el consumidor, tenemos que conocer cómo se reduce esa actividad de agua dentro de los alimentos. Hay diferentes maneras. Una es la eliminación de la parte total del agua a través de lo que es el proceso de deshidratación o el proceso de concentración. Y por otro lado tenemos una reducción del agua libre que es que lo podemos hacer a través de la adición de solutos, como por ejemplo la mermelada, ¿sí? Que fue el caso que estuvimos viendo. Entonces, conociendo esos tipos de procesos para la eliminación del agua, ¿sí? Que podemos hacerlo dentro de las industrias, se conocen lo que son las frutas desecadas, ¿sí? Que es una manera de poder priorizar la vida útil de estos alimentos que obviamente es mucho más larga de la fruta en su estado natural. Entonces acá la alteración va a depender principalmente de lo que es la microflora de la materia prima, ¿sí? Con la que se va a elaborar. Vamos a tener en cuenta también el tipo de la fruta y la técnica de desecación que se utilizó. Durante la desecación y la deshidratación, que sean por calor, vamos a destruir la mayoría de lo que son las bacterias vegetativas o las levaduras que pueden llegar a existir, pero no así lo que son las esporas fúngicas de las levaduras, ¿sí? O de los hongos. Entonces, si bien existen bacterias que no van a ser alteradoras, ¿sí? Por la baja humedad y por la acidez de la fruta, pero puede existir un tipo de deterioro en estos alimentos
por si llegamos a tener dentro de la materia prima algún tipo de espora que no se pudo eliminar. Entonces, la alteración en estas frutas desecadas, la mayoría va a ser por algún crecimiento de hongos y levaduras, ¿sí? Solo cuando cambien esas condiciones de humedad que deberían de tener el alimento si eh, se encuentra luego de su proceso contenido y envasado satisfactoriamente. Por lo general tiene que tener una humedad entre un 18 y un 25%. Si esa humedad llega a elevarse, vamos a empezar a conocer los tipos de levaduras o de hongos que van a comenzar a colonizar ese tipo de alimentos. Entonces, los que pueden llegar a aparecer son el Saccharomyces, el Penicillium y el Aspergillus, ¿sí? Son los principales ejemplos de hongos o levaduras que puedan llegar a aparecer en este tipo de alimentos. Y por último, vamos a ver lo que son los alimentos enlatados, ¿sí? Que por lo general acá puede llegar a crecer algo, alguna bacteria o colonizar algún tipo de hongo y de levadura si llega a haber una mala pasteurización o una esterilización del envase con el alimento, ¿sí? Porque esto va a hacer de que ese tratamiento térmico no haya sido eficiente como para eliminar toda vida vegetativa que estuviera. Luego, no habría mayores inconvenientes, salvo de que haya algún mecanismo físico, ¿sí? Como golpes y eso, que pueden también alterar el alimento que se encuentra dentro, pero en menor proporción son los alimentos que menos peligro podemos llegar a tener, siempre y cuando entendamos de que no tenga el alimento inicialmente, digamos, la materia prima, algún tipo de espora o algo que con el tratamiento térmico no se hayan podido eliminar. Esto más que nada lo vamos a ver si la lata se infla, si hay algún tipo de alteración en el envase cerrado. Ahí podemos claramente sospechar de que adentro hay algún tipo de espora que germinó y ahí sí es altamente peligroso. Acá les dejé también algunas imágenes, el de abolladura, ¿sí? Alguna bacteria o algún hongo que pudo crecer. También puede ser porque el envase no sea el exacto para este tipo de alimentos. Y también algún tipo de hongo o algo que haya crecido en la tapa, ¿sí? Pero siempre todo tipo de deterioro en este tipo de alimentos es o por una mala materia prima que con el proceso de esterilización no se logró eliminar todo, o que la lata o el envase ya de por sí esté contaminado. Pero las dos cosas van de la mano con el tratamiento térmico ineficiente, ¿sí? Si nuestro tratamiento térmico y esterilización es eficiente, nada de esto podría suceder.